Muy buen día para todos. Nuevamente aquí saludándoles Alejandro Aguilar para exponer de la palabra del Señor acerca de algo que podemos ver a diario, algo que está sucediendo constantemente, no importa el lugar en el cual usted se encuentre o yo me encuentre. Es algo acerca del temor, el temor que es sinónimo de miedo. Vemos cómo la constante violencia que hay en nuestros países. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué hace Dios con relación a eso? Vamos a descubrir que el miedo es algo que nos puede paralizar, nos puede hacer estancarse en algún lugar, porque no podemos avanzar. El mismo miedo hace que nos quedemos así quietos, ¿verdad? Pero el Señor siempre está atento a darnos un consejo, a animarnos y a hacernos una invitación. Esta es una invitación de Dios, ¿verdad? Con relación a este temor, a este miedo que usted y yo podemos estar atravesando en este momento o que lo hayamos estado trayendo desde mucho tiempo atrás. En el libro de Isaías, ahí en su Biblia y en la mía, vamos a encontrar un versículo de la palabra del Señor que nos está dando aliento, nos está animando a nosotros, nos está aconsejando. Y vean lo que dice la palabra del Señor aquí en nuestras Biblias, ahí en el capítulo número 41 y versículo número 10 de Isaías. Y miren lo que dice la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? ¿Verdad? Puede ser un miedo a que creamos que podemos ser víctimas de esta violencia que está surgiendo en los países, miedo a la enfermedad, miedo a no conseguir un trabajo, miedo a no terminar una carrera universitaria, miedo a que quizás no encontremos a la esposa adecuada, miedo a una infidelidad, ya sea de hombre o de mujer, miedo a que de repente si nos casamos y no vayamos a tener hijos, miedo a que quizás yo no pueda hacer una mi casa, miedo a que no pueda tener un carro de lujo, miedo a que, bueno, qué tantas cosas podríamos hacer acerca de esto, pero ¿por qué la invitación de Dios a que nos está diciendo acá que no temamos? La verdad es que desde el principio, si nos damos cuenta, allá en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo 7, vamos a encontrar que el Señor nos dice a nosotros que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense ustedes, o sea, desde el momento que iniciamos ahí, espíritu y cobardía no está en nosotros. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, por eso es que dice que aquí Él nos da fuerza, que nos manda a esforzarnos. Y si vemos, también hay muchos asuntos por los cuales nosotros ahora nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor. ¿Por qué pierdo entonces el hecho de que no creer en la palabra del Señor si nos da este consejo? Bueno, veamos qué puede estar ocurriendo. Y son tres cosas de las que yo les voy a mencionar. Primero es que nosotros a veces nos llenamos de miedo, de ese temor, por falta de fe, por poca fe o pérdida de la fe. O sea, ese es el primer motivo por el cual el ser humano siempre está constantemente con miedo. Entonces, ese es el primer punto. Luego vamos a ver que también a veces ignoramos nosotros el poder que tenemos dentro. Ya lo vemos ahí, lo hemos visto y lo hemos leído, que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, ¿pero cómo obtengo ese poder? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Un poquito más adelante,
de lo que leímos aquí en Isaías, vamos a encontrar ahí que el Señor nos dice en su palabra esto, y que nos lo grabemos, hermanos y amigos. Es que dice que en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo número 8, encontramos que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la persona del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros ignoramos ese poder, porque no lo hemos descubierto, no lo sabemos, no nos hemos preocupado por leer su palabra, entonces debemos de tener en cuenta que cuando ese poder llega, es en el momento en que usted y yo nos hemos acercado al Señor a exponerle nuestros pecados, a pedirle perdón, y entonces la figura del Espíritu Santo viene hacia nosotros, que es el que nos va a dar esa fuerza y ese poder para vencer el miedo. Y el otro punto que también es muy importante y es algo que nosotros vamos a descubrir allá, de qué manera está llegando allá a un varón, a un joven, que después de haber descubierto el aprender a dirigir un pueblo, como lo fue el joven Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, pero él tuvo también miedo porque tenía que conquistar la tierra prometida. ¿Y cómo le hacía? Entonces Dios le habla de una manera personal y le dice allá en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, nuevamente vamos a descubrir acá esta palabrita de no temer y de confiar en Dios. Aparece acá en nuestras Biblias un aproximado de 350 veces, casi un versículo diario, un versículo para cada día. Y esto es lo que realmente Dios quiere que aprendamos, que Dios quiere que confiemos totalmente en Él. Ahora, un ejemplo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver allá en el capítulo número 14 del libro de San Mateo. Ahí vamos a descubrir y a leer nosotros una historia fascinante donde el Señor Jesús ha estado con los discípulos y les dice en un momento, adelántense, yo los voy a alcanzar a ustedes. Y sí, los discípulos se fueron, se embarcaron y el Señor Jesús dice que se fue a orar a un lugar. Pero pasó el tiempo, no se sintió el tiempo y cuando se dieron cuenta ya oscurecía, la embarcación empezó a tener movimientos raros, se podría decir aquí, ¿verdad? Y los discípulos que ya tenían experiencia se asustaron. Y para agregarle más, dice que el Señor Jesús comenzó a caminar sobre las aguas hacia ellos. ¿Y qué dijeron ellos? Que estaban viendo un fantasma, y lo gritaron, un fantasma. Y bueno, en ese movimiento de todos asustados a ver qué hacían, Pedro se queda viendo y de repente dice, no, es el Señor. Y entonces ahí surge una plática entre Pedro. Acuérdense que Pedro era un discípulo valiente y muy atrevido. Porque cuando ve que viene ahí este personaje tan famoso como lo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, allí se acerca un poquito más. Pero Pedro le hace el reto, le dice, bueno, si realmente eres tú, porque el Señor se identifica, no teman, les vuelve a decir lo mismo, esta palabra, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dice, bueno, si tú eres Jesús, entonces haz que yo también vaya hacia ti, que camine sobre el agua. Y lo hizo, realmente lo hizo, ¿verdad? Pero hubo un momento allá que los pies de Pedro se hundieron un poco y él se asustó tanto, ¿verdad? Tuvo temor, tuvo ese miedo que cualquiera le puede suceder. Entonces, la frase de él es, Señor, sálvame. Y aquí viene lo maravilloso, que Jesús inmediatamente le extendió su brazo, le extendió su mano, ¿verdad? Para salvarlo y sacarlo en ese momento de la situación en la que Pedro estaba atravesando. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Es que el Señor siempre estará a nuestro lado. Las promesas del Señor
que están en cada palabra, adelante de esa palabra, de no temer, de no tener miedo, es la invitación de Dios ahora que sigamos creyendo en ello. Y que entonces, hermanos y amigos, vamos a descubrir que el Señor nunca nos ha dejado solos, ¿verdad? Acuérdense que en el momento en que el Señor parte hacia su reino, dice, miren, no están solos, los voy a dejar acompañados por la persona del Espíritu Santo. Entonces es una promesa del Señor que nunca, nunca vamos a estar solos. Así que lo invito a usted a que confíe, a que siempre lea la palabra del Señor y a que crea en las promesas del Señor, que crea en esta palabra, para que luego nos aferremos a ella y dejemos de tener ese miedo que constantemente puede estar ahí frente a nosotros, pero el Señor nos está diciendo a que seamos valientes. Así que voy a pedirles que ustedes ahora allí pues inclinen su cabeza, vamos a orarle y a darle gracias a Dios por esta palabra que Él siempre está a tiempo para dárnosla. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que, Señor, pues al escudriñar tu palabra hemos descubierto que tú nos estás enseñando a que seamos hombres y mujeres valientes para enfrentar nuestros miedos, para que la situación por la que estemos atravesando, Señor, pues nos demos cuenta de que no estamos solos, de que tu compañía, tu presencia, Señor, siempre está al lado nuestro. Y que tu palabra, que es la que nos alimenta, Señor, y la persona de tu Santo Espíritu nos los hace recordar de que tú estás con nosotros, Señor. Debemos de creerla, debemos de aferrarnos y extender nuestras manos, nuestro brazo, Señor, porque tú estarás siempre atento a hacerlo también de esa manera, así como lo hiciste en aquella ocasión con Pedro, Señor. Así que por favor, yo te ruego por los hombres y las mujeres, los jóvenes, los niños, los que puedan ver, Señor, y escuchar este mensaje, puedan creer de que tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Y Señor, pues damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.